Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Janda Silva del canal Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. Espero te encuentres muy bien. Saludos y bendiciones. Suscríbete, dale like desde este momento porque esta información va a ser muy importante para ti si te dedicas a la reparación. Sobre todo hay personas que están comenzando, ¿verdad? Y están tratando de recuperar sus primeras fuentes de alimentación con cortocircuito, etcétera, ¿verdad? Pero aquí hay un componente electrónico clave, ¿verdad? Que si tú no lo tomas en cuenta, puedes incluso darte dolor de cabeza, ¿ya? Y se trata básicamente de un componente clave en las fuentes de alimentación conmutada. Esto es una resistencia, amigos. Es una resistencia, vamos a ponerle R, ¿ya? De hecho, vamos a ponerle resistencia F. Esto significa resistencia fija, ¿verdad? Este tipo de resistencia fija generalmente viene en modo de resistencia fija, pero de óxido metálico. Toma en cuenta esta clase porque es muy importante. Si te dedicas a la reparación, quiero que lo tomes en cuenta. Bien, esta resistencia fija de óxido metálico se encuentra del lado hot, es decir, del lado caliente de la fuente de alimentación. Es decir, que si yo veo una fuente de alimentación que está acá presente, ¿verdad? En esta, de hecho, hemos hecho las comprobaciones con el tema de la herramienta de la oscilación referente. Entonces, acá significa que toda esta parte de acá, toda esta zona de acá, voy a cruzarlo por aquí, cruzándola por acá. El lado izquierdo es este. Este es el lado izquierdo, ¿verdad? Está la parte caliente de la fuente. En esta zona, amigos, hay una resistencia clave, una resistencia fundamental, conocida como resistencia fija o óxido metálico. Esta resistencia, amigo, en el circuito electrónico viene de la siguiente manera. Ahorita de todas maneras vamos a hacer el estudio correspondiente, pero quiero que lo tomes en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que acontece que nosotros vamos a tener un conmutador, un semiconductor conmutador MOSFET, ¿verdad? Y recordemos que los MOSFET siempre vienen en el siguiente orden: patilla 1, patilla 2 y patilla 3, ¿verdad? La patilla número 1 se conoce como puerta, que es quédate. La patilla número 2 como el drain. Y la patilla 3 como el source. Algunos lo llaman surtidor, fuente también. Al drain lo llaman drenador. Al gatillo o al gate lo llaman puerta, compuerta o gatillo, porque justamente hace la función como de gatillar. El caso es que estos MOSFET, este tipo de MOSFET, va a llevar una resistencia clave, fundamental, importante, ¿verdad? Que va directamente en relación de la siguiente manera. Fíjate lo siguiente. Toma en cuenta la clase, amigo, porque esto es importante y esto te sirve para la reparación. Viene de la siguiente manera. Bien, entonces esta resistencia viene de la siguiente manera. De la parte del surtidor del transistor MOSFET, este transistor MOSFET puede ser el que controle, por ejemplo, la fuente tipo PFC, o puede ser que controle la fuente de standby, dependiendo de cómo venga el circuito, ¿verdad? En este caso, el MOSFET que vamos a ver controla el circuito de la fuente PFC. Entonces, el surtidor viene justamente conectado con esa resistencia, amigos, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver hacia dónde se dirige la otra parte de la resistencia, pero lo que quiero es que tomes en cuenta el siguiente punto. Fíjate esto. Vamos a hacer el análisis. Voy a voltear la fuente de alimentación. Primero que nada, lo que voy a hacer es mostrarte la resistencia que vamos a analizar. La resistencia es esta. Esta verdecita que está acá es la resistencia. De hecho, amigos, para que sepan, esta resistencia, cuando tú la mides con el multímetro digital en escala de resistencia o en escala de continuidad, para que tomes en cuenta el dato, voy a prender el multímetro. La voy a poner en escala de continuidad para que veas más o menos qué es lo que ella debe marcar generalmente. Fíjate lo siguiente. Cuando yo mido la resistencia marca de la siguiente manera. Mira, ella marca continuidad. Ahí está. Ella marca continuidad.
ese es el valor resistivo correcto. De hecho, es como un tipo de cable prácticamente, como si estuviera siendo un puente. Si tú lo colocas en escala de 200 ohm, fíjate el valor. Mira, 0.00.5, 00.4, es decir, como si estuviera chocando básicamente las puntas del multímetro. Ese es el valor correcto, el valor resistivo de esta resistencia. Bien, vamos a hacer un análisis con referente a cómo va conectada dicha resistencia. Yo voy a acercar un poco acá. Dicha resistencia viene de la siguiente manera. Aquí la tenemos. Esta es la resistencia. Mira, aquí la tengo. Ahí está. Bueno, esta resistencia, amigos, si te das cuenta que sigues la pista por acá, pasa por acá y se está metiendo al surtidor del transistor MOSFET. Este es un conmutador que controla parte de la fuente voz o tipo PFC. Del otro lado de la resistencia, si sigue la pista, pasa por acá, pasa por todo esto, se mete por acá y llega básicamente al capacitor de línea, vamos a decir no de línea, sino el capacitor PFC. Un capacitor que está en paralelo y aquí va a llegar el voltaje de lo que viene siendo, voy a retroceder un poco, de lo que viene siendo entre este punto y este punto el voltaje de 380. Ahí tenemos la información. Si yo sigo por acá, ¿qué es lo que pasa? Se mete por acá y llega el positivo de la otra parte. Es decir, que si yo mido continuidad del puente rectificador, si yo mido continuidad entre uno de los terminales del capacitor, vamos a ver si lo tengo acá, ahí está, y se mete por acá, llega a la resistencia. Mira, ahí está, vamos a verificarlo. Voy a colocarlo en continuidad para que el multímetro se escuche. Ya le voy a explicar por qué estoy analizando esta resistencia, que es muy importante. Mira, marco continuidad, efectivamente. Del otro extremo, marca continuidad, eso es correcto. ¿Me explico? Y de acá al surtidor, marca continuidad. Eso está bien, es lo correcto, ¿ya? Entonces, fíjate lo siguiente. Yo voy a quitar la resistencia. ¿Por qué la voy a quitar? Porque vamos a hacer el siguiente análisis. Fíjate. Esto me está llegando acá. Yo lo voy a poner así. El otro extremo de la resistencia me está llegando a un capacitor. Un capacitor seco. ¿De cuánto? De 450 voltios aproximadamente. Ahí está. Bueno, en este caso es así, porque estamos estudiando, estamos analizando lo que viene siendo un transistor MOSFET que controla la fuente PFC. Entonces, esta resistencia, ¿qué es lo que pasa? Fija y toma el siguiente punto. Generalmente, no voy a decir siempre, generalmente, suele ocurrir que cuando el transistor MOSFET se coloca en cortocircuito, es decir, este señor que está acá abajo, con la pasta térmica, se coloca en cortocircuito porque recibe depende de la descarga que reciba, y este señor se ponga en corto, la resistencia se va con él. ¿Qué quiere decir que se va? La resistencia se funde, se abre. Y al abrirse, ¿verdad? Deja de trabajar la fuente correspondiente al respecto a ese transistor. Por ejemplo, si esto está trabajando para la fuente PFC y el conmutador se daña, ¿verdad? La resistencia generalmente se va también. Y en muchos de los casos cambian el transistor MOSFET, ¿verdad? Y resulta que acontece que se olvidan de la resistencia. Y la resistencia juega un papel fundamental. Esta resistencia tiene que ir. De hecho, si tú no tienes ningún problema en la fuente y tú quitas la resistencia, dañas la fuente. La dañas. Y esto muchos no lo sabían. De hecho, voy a hacer la prueba ahorita. Voy a quitar, esta es una fuente de alimentación que nosotros hemos trabajado. Hace poquito lo estuvimos utilizando para lo que viene siendo el probador de oscilación, que también lo voy a usar en esta clase. Y voy a quitar la resistencia. Yo voy a quitar un solo terminal, uno solo. Es decir, voy a hacer como si
el papel de como si fuera, como si no existiera, para que tú veas cuál es el resultado. Y esto no te lo enseñan, amigos. Esto es difícil que te lo expliquen o que te lo enseñen. Y no es por ser mi canal, ya, pero es difícil que te detallen este tipo de pequeños detalles que hacen y marcan la diferencia. Bien, voy a quitar la resistencia. Excelente, ahí la saqué, ¿verdad? Y en el momento en que yo la saco y conecto la fuente de alimentación, voy a voltearla así, voy a conectarla, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí la he conectado, vamos a esperar un poquito. En algunos casos se escucha como una especie de tronido, truc, suena así como track, me explico, en algunos casos, pero no siempre. Si tú quitas la resistencia, en algunos casos, en el momento de conectarla, se escucha el tronido. Acá aparentemente no está el tronido, no sonó el tronido. Vamos a ver qué tenemos en el capacitor electrolítico principal. Bien, vamos a ver qué tenemos acá. Y mira el voltaje. El voltaje son 150. Mira el voltaje hasta dónde está llegando. Es decir, está bastante disminuido. Fíjate, esto no es correcto. Ni siquiera llega al voltaje completo. La resistencia juega un papel fundamental. 186, no está llegando el voltaje completo. Muchas personas se preguntan, que esto también lo deben tomar en cuenta para futuras reparaciones. El voltaje del capacitor debería ser 160. Por ejemplo, si estás a una línea de 110 y no llevas circuito PFC y tienes 80 voltios, revisa la resistencia, porque justamente uno de los casos de que no llegue el voltaje completo del capacitor es un elemento pasivo abierto, es decir, una resistencia. ¿Ya? Y fíjate lo que está pasando justamente acá. 128 voltios. No está llegando el voltaje completo. ¿Se dan cuenta? Esto es importante. Ahora, cuando la resistencia se saca del circuito, generalmente se suele colocar en daño el MOFE. Por eso te digo, esta resistencia no puede estar, no la puede, si el circuito está funcionando y tú sacas esta resistencia, vas a dañar el circuito. Y en muchos casos truena. En este caso no me tronó. Ahora, lo que voy a hacer es descargar el capacitor, primero que nada. Bien, ahí he descargado el capacitor. Y voy a volver a colocar la resistencia en su puesto. Muy bien, ahí he vuelto a colocar la resistencia. Fíjate que la hemos colocado porque voy a medir continuidad entre este punto y este punto. Fíjate, excelente. Ahora, ¿qué va a pasar en el momento en que yo vuelva a conectar la fuente de alimentación? Es decir, yo la tengo aquí conectada y voy a ver ahorita qué pasa en el momento de medir el voltaje en el capacitor nuevamente. Fíjate, desde acá a acá, y tengo 350 voltios. Fíjate, aquí el voltaje primero que nada ya llegó por encima del voltaje correspondiente, pero fíjate el voltaje que hay 351 voltios. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Esta fuente viene en modo on, amigo, y la fuente no me está entregando el voltaje PFC. ¿Se dan cuenta? Acá, amigos, no me está entregando el voltaje PFC. De hecho, mira el voltaje 339, cómo se redujo. Se redujo bastante, 340, 342. ¿Qué es lo que está pasando acá? La fuente se dañó. Es decir, yo me llevé esta fuente a propósito para demostrar qué es lo que pasaría. ¿Por qué? ¿Y cómo me doy cuenta que se dañó? Porque fíjate lo siguiente. Voy a utilizar el comprobador. Fíjate, voy a quitar el comprobador. Voy a utilizar el comprobador. Aquí lo tengo. Voy a llevar esto a tierra. Y voy a colocar la otra punta. Muy bien, entonces he traído el probador que les enseñé a hacer hace poquito, ¿verdad? Y acontece que en el momento yo de prender la fuente de alimentación, fíjate, en esta zona, vamos a ver si tenemos, prende, fíjate que prende ahí. Es decir, la fuente está, fíjate, ahí lo tenemos, la fuente está oscilando.
Bien, entonces yo me paro acá y la fuente está oscilando. Fíjate cómo él prende. ¿Se dan cuenta? Bien. ¿Por qué digo que la fuente sigue trabajando a pesar de que yo te digo que la parte primaria de la fuente PFC está dañada porque no sube el voltaje? Bueno, porque resulta que acontece, amigos. Ahorita yo tengo salida. Bueno, fíjate, si yo me paro acá, mira, en la salida del chopper hay oscilación, hay transformación, porque la fuente de alimentación me sigue entregando el voltaje a la salida, pero el circuito PFC está dañado, no sube el voltaje. Lo que quiere decir es que si yo me paro en esta parte de acá, ustedes se acuerdan que aquí prendía, mira, ya no prende. No prende. Hay voltaje, pero no prende. ¿Qué significa esto? Significa, mira, no prende, no está trabajando. De hecho, si yo me paro, voy a voltear la fuente con mucho cuidado. Y me paro en el drain, fíjate que no prende mira, fíjate, no prende. Y antes prendía, ¿se acuerdan? Porque la fuente se dañó en la parte de la fuente tipo voz del circuito PFC. Y me dirían, ¿y puede seguir funcionando? Sí, porque el transistor no tiene corto como tal. Es decir, el transistor puede ser que... Ahí hay que ver qué fue lo que se dañó. Si el conmutador o el oscilador. Pero hay un daño. Hay un daño. Yo tengo voltaje a la salida. Yo mido el voltaje y a la salida voy a tener 14 voltios, casi los 15 o 13 y tanto, depende. Me explico. Pero hay un daño en la parte del circuito PFC. Si existiera corto, no, porque se prendería la lámpara serie, ¿me entiende? O me quemaría el fusible si no tuviera la serie. Lo que quiere decir es que, ¿por qué el voltaje de la salida lo tengo? Porque el voltaje de la salida es controlado por la fuente forward. ¿Me explico? Es decir, esto tiene unos conmutadores que acá en la parte de acá yo los voy a ver. Fíjate, ahí los tengo, son dos. Y en estas partes mira que la fuente sí me está oscilando. Porque no tiene que ver un circuito con otro. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Vamos a buscar, primero que nada, qué fue lo que se dañó acá. Si el transistor conmutador o si lo que se dañó fue la parte del oscilador. Hay dos opciones. Se puede haber averiado el conmutador o el oscilador. Pero eso ya lo voy a dejar para otra clase. Lo que quiero dar a entender es que esa resistencia juega un papel fundamental, importantísimo. Esta resistencia de óxido metálico que va al surtidor o al source o a la fuente del conmutador principal que esté controlando esa fuente. Me preguntan, ¿lo tiene el circuito tipo flyback? También lo tiene el circuito tipo flyback porque va a llevar un conmutador correspondiente, pero eso va a depender de cómo esté estructurada la fuente por el ingeniero. ¿Qué les parece? Bendiciones para todos. Y recordar, siempre que tú encuentres un MOSFET corto, asegurarte que la resistencia no se haya abierto. Porque si no, nunca vas a dar con la falla. Y muchas veces colocas el conmutador y se te vuelve a fundir el conmutador. Bendiciones para todos. Suscríbete al canal de Multiservicio Electrónica Integración da Silva, donde te doy tips de reparación. Tips que no verás en ningún otro lado. Bendiciones para todos.